En segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo va a aclararnos muchas cosas, recordando nosotros que esta es una carta dirigida a una congregación con la cual el apóstol tenía mucha afinidad. Era una afinidad no basada en cuanto a profesión o estudios o estrato, ni aún de raza, sino la que les había dado el Señor Jesucristo como, al hacer los hijos e hijas de Dios, realmente esta congregación y Pablo se tomaron a pecho eso de ser una familia en Cristo. Pero una familia que tenía claros muchos propósitos, entre ellos saber que las circunstancias que los rodeaban, en el caso de Tesalónica de muchas tribulaciones, una congregación muy sufrida, eran temporales esas circunstancias, y era una congregación enfocada mucho en lo eterno. Yo pienso que si ellos hubiesen tenido la posibilidad de tener el Apocalipsis, harían algo similar a lo que nosotros estamos haciendo a nivel individual y aquí a nivel colectivo. Por lo menos leer juiciosamente la carta que el Espíritu Santo nos dejó a través del apóstol Juan en el libro de Revelaciones. En esta segunda carta, Pablo, al escribirla, recuerda muy bien quién había sido esas personas que Dios había usado para transmitir el Evangelio a los compañeros cristianos de Tesalónica. Comienza diciendo: Pablo, Silvano y Timoteo. El orden que presenta allí este tridente del Evangelio, digámoslo así, está señalando no una escala de posiciones, sino más bien que ellos tres estaban comprometidos con el Rey del Reino, y cada uno desde su función como órgano del cuerpo de Cristo, ahora funcionaban al servicio del mismo cuerpo. Ya podemos nosotros hablar en esos términos: función, órgano, cuerpo, ministrar, etcétera, porque hemos venido agotando juiciosos la lectura de varias de las cartas del apóstol y de los demás apóstoles que escriben en el Nuevo Testamento. Entonces esta carta la escriben ellos tres en cabeza de Pablo, como vamos a ver al final, pero tenía también unos destinatarios. Dice: a la iglesia de los tesalonicenses, y vamos a ver el accionar de la Trinidad tácito ahí en toda la carta. Miren cómo no es que posicione Pablo a través del escrito la Trinidad, sino que por ser familia de Dios, la comunión que había de los creyentes con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los hacía tratar con esta familiaridad y a la vez con mucho respeto a la Trinidad. Mira, a la iglesia de los tesalonicenses. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo, junto con todos los de Tesalónica, eran creyentes. Y esos tesalonicenses, tanto como Pablo, Silvano y Timoteo, estaban en Dios. Y le habla nuestro Padre. Miren que no es ese Dios lejano, por allá, en la porra, sino que es cercano y lo tienen como Padre. Privilegio que nos da el nuevo pacto de la gracia. Moisés no hacía hijos. Moisés, el pacto dado a él en el monte Sinaí, era para condenación. Para eso lo había establecido Dios. El pacto no era malo, sino que funcionaba para eso, para mostrarnos lo malos que éramos y lo malas cosas que hacíamos. Ese era el señalamiento de la ley. Y además del Padre, desde luego podemos estar en el Padre gracias al Señor Jesucristo. El Señor Jesús ya dijo en el Evangelio: nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie llega a Cristo si no es por la obra del Espíritu Santo. Haciendo esto, este saludo de saber en quién están y estas relaciones para la eternidad, Pablo hace mención de dos regalos o dones que vienen del cielo, que es la gracia y la paz. La gracia
Desde luego porque todo ha sido colocado en Cristo Jesús por el Padre, para que gracias a Él tengamos acceso a todo este privilegio de ser hijos e hijas, pasando, entendiendo en gracia la salvación, además que es gratuita, además que Dios fue el que tomó la iniciativa, la misma justicia de Dios está involucrada en esa gracia, etcétera, etcétera. Y la paz, que es la que se celebró al enviar al Señor Jesús. Dios estaba haciendo la paz con los hombres. Estábamos enemistados con Dios por cuanto todos habíamos pecado, fuésemos de cualquier nación, tanto de la de Israel como cualquiera de los del pueblo gentil. Estábamos enemistados con Dios por cuanto todos pecamos. Al haber pecado los primeros padres, pues nosotros nacimos en esas circunstancias. Entonces la paz a la que está hablando Pablo acá, aunque es una palabra tan pequeña de 3 letras, me hace estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no hay enemistad entre Dios y nosotros. Eso es lo que está hablando. Vuelvo y te digo, por ningún momento Pablo está refiriéndose a la paz que puede haber entre 2 seres humanos, que pudieron haber sido producto, que pudo haber sido producto de una firma, de un renunciemos a tal cosa para que no peleemos. No, aquí es la paz celebrada de parte de Dios con los hombres. Y vuelve y enfatiza, esa paz a nosotros es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nadie más la da. Ningún ser humano, ninguna criatura la puede dar. Solo ellos como Dios pueden establecer la paz con esa seguridad, y además es una paz eterna y duradera, porque a veces la paz que firmamos las criaturas es temporal. Todas las paces que hagamos no tienen este vínculo eterno que sí nos da la paz que Dios nos ha suministrado a través de los dones eternos que nos da el Espíritu Santo. También habla acerca de, con base en esas afirmaciones que acaba de hacer, entonces Pablo explota en oración. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Cuando Pablo está dándole gracias a Dios por cada uno de los hermanos de Tesalónica, está reconociendo también que solo Dios es el que puede valorar la obra en cada uno de sus hijos e hijas. Y el resultado es que Pablo ora con gratitud, una gratitud dirigida a Dios por haberle permitido ser el portador del mensaje, juntamente con Silvano y Timoteo, de este mensaje del Evangelio de salvación que llegó a ellos. ¿Por qué Pablo dice debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos? Es también un reconocimiento de que si nosotros nos ponemos a valorarnos entre nosotros mismos, si yo digo, me pongo a valorar a Carlos desde mi punto de vista, que digo yo, la revelación que tengo, me voy a quedar corto porque es una valoración según hombres. Los hombres o los seres humanos siempre nos vamos a quedar cortos en la valoración o la vamos a sobrevalorar. Así que la justa medida de lo que Dios sabe y conoce, de cómo ha llegado el Evangelio a cada uno de nosotros, aunque somos hermanos y somos un colectivo llamado la familia de Dios, esa valoración individual solo la puede dar Dios. Y ese es el gran descanso también que tenemos, porque el valor que Dios le dé a esa acción de gracias que Pablo está haciéndole, no va a ser conforme a ninguna componenda. El valor de Dios siempre va a ser justo. Ninguno de nosotros estaremos jamás en el momento de ser evaluados delante de Dios inconformes con lo que Dios diga, porque sabemos que de Dios viene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Hasta el más pequeño en valoración podrá decir qué grande es haber sido valorado por Dios. Con eso tengo. Cuando habla de debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, Pablo lo que está también es renunciando a todo juicio. Es decir, cuando yo dejo toda la valoración a Dios, eso es lo correcto, porque guardando toda la economía del Evangelio y de la palabra, nos damos cuenta que el único juez es Dios. Y aquí estamos hablando no de juez que viene a castigar, sino que viene a valorar. Entonces Pablo renuncia, como también lo pide que lo hagamos Santiago en su carta,
y es que no nos levantemos como jueces nosotros. Dejemos a Dios todo juicio, para bien o para mal. Pero Pablo, porque sí da gracias, él está completamente satisfecho en cuanto al efecto que el mensaje del Evangelio trae. Esa dignidad de la que está hablando, es decir, que todo lo correcto lo valora Dios y lo que no también, dejarle ese juicio a Dios es porque él observa que el crecimiento de esta gente en cuanto a la fe va en aumento. ¿Recuerdan? Lo hemos mencionado mucho en estos últimos días, cuando Pablo dice, es que yo planté, él sabe que sembró la semilla. Luego vino Apolos, ese fogoso evangelista, y la regó allá en los de Corinto. Pero Pablo renuncia a darse gloria a él mismo o a cualquier otro obrero y dice, el crecimiento lo da ¿quién? Dios, solo Dios da el crecimiento de lo que sembremos o reguemos. Ya eso trae un gran descanso. Cuando yo me siento, y como terminamos también la primera carta en el capítulo 5, recordemos que teníamos que llenarnos o ser portadores de paciencia para poder relacionarnos con los demás hermanos y hermanas en Cristo. Y no solamente con los hermanos y hermanas en Cristo, sino con aquellos que todavía no lo conocen. Porque cuando habla por cuanto vuestra fe va creciendo, no significa que la fe no sea grande, porque cuando habla acá de fe, no es la fe para mover montañas o a llevar a cabo proyectos. Es la fe de creer en todo lo que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Cuando entonces hablo de esa fe, yo sé que en Cristo Jesús no hace falta nada. Él ya es lo grande que es y tiene la dimensión que es. El que va creciendo uno es en cuanto a comprensión de eso que en Cristo Jesús nos ha sido dado. Entonces, Pablo le da gracias a Dios porque Él es el que causa ese crecimiento en la gente. No que lo de Cristo Jesús esté pequeño y vaya creciendo, sino el que va creciendo en conocimiento es uno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y otra cosa es que no solamente ese crecimiento iba en cuanto al relacionarme con Dios, con Jesús, por la obra del Espíritu Santo, sino él en cuanto a relacionarme con los demás. Entre más me acerco a Dios, no sé si usar esta palabra, más tolerante, no, más comprensivo soy con los demás, seres humanos, independientemente de cuál sea su condición, de crédulos o de incrédulos, de niños o carnales en Cristo o maduros en la fe. Por eso dice también y valora el amor. Mire que el amor es el fruto del Espíritu Santo manifestado, el ágape. Entonces no es solamente voy creciendo en el conocimiento de Jesús en cuanto a su comprensión, sino que me voy dando cuenta de que el amor que he recibido de parte de Dios es un amor sin límites, porque yo vengo acostumbrado en el primer nacimiento a un amor limitado. El amor de Jesús es sin límites. Pedro lo trató de expresar siendo muy amplio cuando el Señor Jesús cuando él le preguntó al Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Hasta 7. Pedro pues se sintió sobrado porque tradicionalmente solo se perdonaba a una persona hasta que había cometido el error 3 veces. Y el Señor Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Algunos dicen que hasta la n potencia ahí es hasta, eso es ad infinitum. Entonces, y el amor no solo va creciendo, cuando más me acerco a Dios en ese conocimiento y en ese crecimiento, menos arisco voy a estar con los demás. Por eso dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Un símbolo de que estoy corto en el conocimiento de Dios es la intolerancia que tenga hacia los demás. Mientras más tolerante, ojo pues, en amor ágape. El amor ágape tiene esta característica y es que no espera sino el bienestar del objeto, la persona amada, sin recibir nada a cambio. Por eso previamente Pablo
renunció a valorar desde su punto de vista a los de Tesalónica y le deja en gratitud esa justa valoración a Dios. Entonces eso me hace libre. Básicamente el apóstol también había dicho en Primera de Corintios que si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, que podría dar todos mis bienes a los pobres, y si no tengo ágape, que si logro tener fe para trasladar montañas, si no tengo ágape, y previo a ese capítulo 13, creo que es el 12 al final o el 11:1, dice, les voy a enseñar un camino más excelente. Inclusive Pablo se atreve a decir que cualquier don puede dejarse de lado para hacer mi relación con los demás y fluir solo en amor, en ágape. Y dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es darme cuenta de lo grande, lo ancho que es el amor de Dios. Ya leímos por allá en Efesios capítulo 3, de que una de las oraciones del apóstol Pablo era que pudiéramos entender lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo del amor de Dios, del ágape de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando estoy obrando en esa relación, soy completamente libre. Ya no tengo nada que exigirle en el caso de las familias, al esposo o a la esposa. Ya no quiero cambiar nada de nadie ni de nada. Simplemente voy a fluir ministrando lo que Dios me ha entregado y es su absoluta comprensión de Él hacia mí. Por lo tanto, yo no puedo relacionarme con los demás de otra manera. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ese crecimiento en amor es el que nos saca de la ignorancia. No es el estudio, la mucha lectura, ni sacrificarme conociendo lenguas extrañas. No, el crecimiento en este caminar nos lo da ese ágape. Nos saca de la ignorancia, nos saca de los malos entendidos, nos saca de los fanatismos. Y si ese ágape además, en el relacionarnos con los demás, lo abonamos con persecución, eso queda la fórmula perfecta. Vamos a ver cómo el apóstol usa este ingrediente, este abono de las persecuciones, a las cuales la gran mayoría le huye, para decir, no, acá las persecuciones y las tribulaciones las cruzamos por donde debe ser, por la mitad y despacio. En cuanto a ese ágape que tenían estos tesalonicenses por los demás, era evidente, porque algunas personas todavía tenemos el ágape muy profundo, tan profundo que no es evidente. La importancia del ágape es que se hace evidente. Por eso Pablo dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Este fruto del Espíritu, que es el ágape, se había fraguado, digámoslo así, en un caldo de cultivo en los de Tesalónica, gracias a que habían tenido el encuentro en la fe correcta al relacionarse con Dios, porque uno solo se puede relacionar con Dios Padre a través del Señor Jesucristo, que es Dios, por la obra del Espíritu Santo, que es Dios. Pero a la vez no era negar las circunstancias. Nunca fue muy claro o profundo Pablo en cuanto a las aflicciones. Tal vez se podían ver en el aspecto material las privaciones que sufrían los de Tesalónica, pero más allá de eso debe haber otro conjunto de cosas que afligían en lo humano a estos creyentes que habían aceptado el mensaje del Evangelio, que los había llevado a ser personas de profundo amor con los demás, inclusive con aquellos que los perseguían. Interesante. Tantas privaciones inclusive habían sacado de ellos en su nueva naturaleza la gratitud, que es tan escasa a veces en los que tienen todo ya resuelto. Paradójicamente veíamos en un comentario que a veces las personas que más sufren o más privaciones tienen suelen ser las más agradecidas. Interesante eso. Pero no es una oda pues y un poema a la persecución como tal, no, o a la tribulación como tal, sino al fruto del Espíritu fluyendo de cada persona que en Cristo Jesús encuentra la respuesta de todo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, cuando Pablo, Silvano y Timoteo iban a las demás congregaciones, porque Tesalónica no era la única que ellos tenían la oportunidad de abonar y ministrar, les hablaban del fruto de aquella congregación en Tesalónica. Ahora, ¿qué les decían ellos a los demás congregados
de otras ciudades, de otros lugares. Eran cosas evidentes y notorias. Por ejemplo, la paciencia y la fe. En este aspecto de paciencia y fe, miren que aunque los hombres y mujeres usados por el Espíritu Santo para dejarnos este testimonio escrito son de diferentes épocas y de diferentes circunstancias, como el Espíritu es el mismo, quiero que, si me acompaña por favor, a Santiago. Vamos a Santiago. Capítulo 1. Voy a leer en la versión internacional. Dice, ya estamos ahí. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Verso 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, entiéndase, persecuciones y tribulaciones. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, dice esta versión. La del 60 dice paciencia. Estos ingredientes tienen la cualidad, digámoslo así, la característica mejor, de sacar a la luz lo que hay por dentro del nacido de nuevo, o sea, su nueva naturaleza. Y dice ahora, volviendo a la carta de Tesalónica, entonces cuando Pablo, Silvano y Timoteo hablaban con otros hermanos de otras congregaciones, dice, por vuestra paciencia y fe, ya sabemos que la paciencia es largueza en la espera. No es, hágale rápido, que entre más rápido lo hagamos menos se sufre. No. Sí, no estoy alabando el sufrimiento, sino el fruto del Espíritu, que es la paciencia en medio de esos sufrimientos. Y la fe, que en vez de apartarlos estas circunstancias difíciles de Dios, antes lo unían más a Él. Por vuestra paciencia y fe en todas, no en algunas. Aquí no estamos hablando de que esas expresiones todavía sin revisar que tenemos, es que esta área para mí es muy difícil. No, dice, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. O sea que estaba al orden del día. El plural en estas dos palabras nos dice la gran variedad de tribulaciones o persecuciones que puede haber, que soportáis. Entonces no es darme por vencido, sino que gracias a Dios la paciencia y la fe me hacen persistir en medio de las tribulaciones, soportándolas, no renegando, porque hay dos formas de pasar por la tribulación: anotando todos y cada uno de los aprendizajes o quejándome de cada cosa que está ocurriendo. Y Pablo cambia ahora, pareciera que cambia el discurso, pero él tiene completa relación. A veces nosotros creemos que lo que nos ocurre a nivel de persecución y tribulación, como que a Dios se le está pasando la mano, se descuidó, o el ángel que le mandó a cuidarnos está dormido. Nada de lo que ocurre en la vida de uno de sus hijos e hijas o una congregación es ajeno al conocimiento de Dios. Él ya, por ser Dios, sabe por cada cosa que vamos a pasar y por qué es necesario. También recordemos que usted y yo ya descubrimos que los sufrimientos que tenemos después de haber llegado a Cristo no es porque estemos pagando por algo malo que hicimos, porque el que hacía lo malo ya se murió en Cristo Jesús y fue sepultado, sino que ahora está usando esa cantidad de cosas para que nuestro carácter sea realmente pulido y salga a flote la estatura que tenemos en Cristo Jesús. Esto, o sea, la paciencia y la fe en medio de las persecuciones y tribulaciones soportadas, es demostración del justo juicio de Dios. Vuelvo y repito, el énfasis del apóstol acá, porque esto ha sido muy mal entendido en varias generaciones, y han salido movimientos que aplauden el sufrimiento. Aquí Pablo no está haciendo eso. Pablo lo que está admirando es todo lo de Dios. Y dice, cuando esto es demostración del justo juicio de Dios, no nos imaginemos como que Dios está alardeando de ese castigo, sino que el justo juicio de Dios es que en medio de las tribulaciones nos da provisión espiritual de parte de Él, de cosas como la paciencia y el amor y la paz y todo esto que acabamos de mencionar,
que son regalos y dones del cielo para estar en medio de esas circunstancias. El justo juicio de Dios es que nos dio la provisión para ser capaces de pasar por ahí. Entonces el énfasis no está en la tribulación y el sufrimiento, que son las circunstancias normales del sistema caído. Mire, siempre alguien está sufriendo en algún lado, sea creyente o no. Alguno está pasando alguna situación de una enfermedad, de una guerra, de una pérdida, de una decepción, de alguna locura está ocurriendo. No estamos alabando eso, sino la provisión, el justo juicio de Dios es que está con nosotros y nos da de su provisión espiritual para, a pesar de esas tribulaciones y sufrimientos y esas circunstancias, no caer, sino que por el contrario nos da unas actitudes de paciencia y fe que, más que actitudes impostadas, son realmente el salir de la naturaleza que nos ha regalado en Cristo Jesús. Dios entonces nos da de lo de Él para afrontar las cosas caídas que todos los días estamos teniendo a nuestro alrededor. Eso es lo que hace que el juicio de Dios sea justo, porque su poder divino está a favor nuestro y no en contra nuestra. Cuando dice entonces esto es demostración del justo juicio de Dios, es porque hay un objetivo también, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Miren, por favor, tal vez si usted se lee otras versiones le trae mayor claridad, pero lo que Dios está dando a entender acá no es que gracias a esos sufrimientos participamos en el reino, porque la salvación es por gracia, no por nuestras obras, sino que cuando habla de el mérito acá no se está refiriendo al mérito personal de fulano, mengano, de los Gómez, de los Cuartas, no, sino que ese sufrimiento que hay a nuestro alrededor lo está usando para darnos carácter, pero no nos está haciendo merecedores al reino, porque el reino es un regalo por haber nacido de nuevo. Debemos que siempre tener constantes, porque no falta esa ONG de reclamos que hay por dentro de todo ser humano, queriéndole exigir a Dios que le cumpla porque está haciendo algo Él, humano, bueno, sino que todo lo que recibimos de parte de Dios es sin mérito alguno, por pura misericordia. Entonces, como estamos justificados en Cristo, es que hemos sido recompensados con el reino. Y la diferencia que trae es que a este reino no puede llegar el impío. Recordemos que impío es aquel que no tiene piedad y que se ha negado voluntariamente a recibir la gracia de Dios dada en Cristo Jesús. Entonces no es por obras, para que seáis tenidos por el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Lo que les decía ahora, parece que la persecución para el creyente es inevitable, y como es inevitable, entonces ¿cómo la vamos a afrontar? En nuestras fuerzas no podemos, nos desesperamos. Si la afrontamos en nuestras fuerzas y salimos adelante, nos vamos a llevar toda la gloria a nosotros. Pero ya nosotros, con esta revelación que hemos tenido del nuevo nacimiento y del renovar nuestras mentes, nos damos cuenta de que todo lo que pasemos, por exitoso o difícil que sea, es gracias a Dios. Entonces vamos a afrontar esta vida con los recursos que Dios nos ha dado y no con nuestros propios valores y méritos. A eso se refiere, por el cual asimismo padecéis. Y entonces, ahora Pablo va a ligar nuestra situación actual a los eventos futuros, porque es vivir conscientemente el presente y saber que nuestro futuro, por decirlo así, ya está solucionado. Esta situación del mundo actual, cuando hablo del mundo actual no es que es hoy, 2017, estoy hablando del siglo desde que cae el hombre del jardín, en el jardín, y el momento en que el Señor venga por segunda vez a cuadrar con vivos y muertos, con una aclaración, y es que ya hace 2000 años el Señor Jesús vino a establecer su reino y su justicia y nos ha dado entrada, y nosotros somos como primicias de lo que en la eternidad les espera a todos aquellos que en Cristo Jesús vivan. Y habla de la justicia de Dios, porque dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces no es la venganza momentánea que por nosotros haber nacido de nuevo y habernos matriculado en Moisés esperamos. Entonces manejamos cosas como lo que uno siembra, eso recoge. Y entonces lo que ahora le estás haciendo al otro, tarde o temprano. Entonces todos tenemos
a alguien al que le hemos hecho o nos ha hecho. Entonces, como estamos ya y hemos dejado toda venganza en Cristo Jesús, decimos, tarde o temprano lo veré caer. ¿Cierto que hay como cierta vil sicariato espiritual en uno todavía? No, no se refiere a eso. Se está refiriendo a que Dios nos ha librado del juicio venidero que va a venir sobre la humanidad. No es que Dios está apuntando a ver quién le ha hecho daño al doctor Carlos o quién le ha hecho daño a Octavio o a Memo para después irlas cobrando. No, si la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve y crea en Cristo Jesús. Está superando eso. Uno sí ve a veces justicias acá en la tierra que uno dice, wow, rayos, tan rápido. Pero también hay cosas que no son para este momento. Entonces dice, hay un día para rendir cuentas. Eso es lo que está diciendo. Nuestra fe y confianza en Dios pone en evidencia la bancarrota y la depravación del mundo como sistema caído. Ya son términos que manejamos. Entonces aquí este punto no es a discutir, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Ese día del evento final en donde venga a juzgar a vivos y a muertos no es una opción, es algo ya decretado de parte de Dios y eso va a ocurrir. Pablo lo está esbozando no como un punto a discutir o una opción. El asunto acá se podría resumir así: habrá pago y punto. Punto. Entonces acá el centro de esta tribulación y pago no es por hacernos justicia a nosotros. No. Recordemos que nosotros no somos el centro. El centro es la relación de Dios con la humanidad y Dios pagará con eterna bendición en Cristo Jesús a los que tuvimos el privilegio de decir sí a su invitación. Y como es justo, recuerden que amor y misericordia van de amor y castigo en el sentido correcto de las dos palabras, van de la mano cuando provienen de Dios. Dará plena redención a quienes creyeron y desde luego tendrán que recibir castigo quienes lo rechazaron. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. También es evidente que Pablo fungía como pastor en este momento a través de esta carta y le está diciendo a los congregados, no se preocupen, miren, porque todas estas tribulaciones a veces tienen nombre propio. A los de Tesalónica los estaban atribulando tesalonicenses, personas que tenían nombre propio. Sin embargo, también le está trayendo, no se ocupen, déjenle toda esa situación a Dios, ustedes sigan caminando, porque el grave problema que teníais ya ha sido solucionado y es la eternidad. ¿Correcto? Y vosotros que sois atribulados, el asunto es, a los que atribulan o los que no han decidido desechar la gracia de Dios, vendrá un pago para ellos. ¿Qué hay para nosotros? Puede pensar del de Tesalónica. Nuestra recompensa es la eternidad misma, pero con la compañía de Dios. Y entendiendo, Pablo quiere ser muy claro en esto, que no nos mueve a perseverar en Cristo Jesús la recompensa que vamos a tener o el castigo del cual vamos a ser librados. Ya Pablo habló del ágape. Lo que nos mueve a perseverar en esto, y si no es así en alguno de nosotros, haría muy bien en revisar. Lo que a uno ahora lo mueve no es el temor de que si no creo me voy a ir al lago de fuego de azufre, o el favor de que si creo voy a tener la recompensa de la vida eterna. Mira qué despojo al que Pablo nos quiere llevar. Lo que nos mueve a perseverar en Cristo Jesús es la gratitud. Es mirando lo que Dios como Dios decidió hacer en esa área de la restauración de todas las cosas por los seres humanos. Entonces ese inmenso sentido de gratitud que no proviene de mí, porque el ser humano no genera gratitud de sí mismo, sino de la presencia de Dios mismo en su vida, esa gratitud me lleva a perseverar gracias a la bondad que he recibido de Dios en Cristo Jesús. Por eso ahora les dice Pablo que a aquellos que se les pagará con tribulaciones porque se lo merecen, pero a nosotros que somos atribulados, porque Pablo se incluye ahí también,
Dios ha decidido darnos reposo. Entonces, Pablo era el mensajero, juntamente con Silvano y con Timoteo. Los de Tesalónica eran los receptores de ese mensaje. El dador del mensaje era Dios Padre en Cristo Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero tanto al que lleva el mensaje como al que lo recibe, Dios ha decidido darle reposo. Es la misma recompensa tanto para el que lleva el mensaje como para el que lo recibe. Hay un descanso prometido. Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, somos compañeros. ¿Cuándo vendrá entonces ese reposo? Como ya nos ha aclarado en el capítulo 4 de la primera carta, de que algunos al momento de venir el Señor estarán muertos habiendo creído en Cristo Jesús, o estarán vivos creyendo en Cristo Jesús. Ese compañerismo la muerte no lo puede desatar. ¿Por qué? Porque ese asunto de la muerte, ya Hebreos capítulo 1 dice que, o 2, dice que el Señor Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, a Satanás. Le arrancó esa potestad. Entonces, Pablo lo que ahora está diciendo es, si somos compañeros ahora en lo que sufrimos, vamos a ser compañeros en el descanso que se nos ha prometido. En el descanso que se nos ha prometido. Ahora, ¿cuándo? La pregunta en Tesalónica ya era más de fechas. Pablo le responde con hechos, no con fechas, sino con hechos. Ya nos había dicho que así como la mujer sufre dolores de parto, será la llegada del Señor, su regreso. La mujer que está embarazada sabe que al dar a luz tendrá dolores de parto. Aunque no sabe en qué momento exacto, sabe que le van a llegar. Eso es lo que Pablo está diciendo. El retorno es un hecho. La fecha, de eso no les quiero hablar porque está en la potestad de Dios. Eso es lo que Pablo le recuerda constantemente a los de Tesalónica. ¿Cuándo será ese reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús, nos dice quién, nos dice de dónde viene y con quiénes viene. Miren en un solo versiculito. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuándo va a ser ese reposo pleno para nosotros? Si en medio de las tribulaciones acá tenemos paz, si en medio de las adversidades tenemos gozo, si en medio de las pruebas tenemos paciencia, si en medio de todas estas situaciones hay ágape, hay una plenitud completa que nos ha de ser entregada en el retorno del Señor Jesús. Cuando se haga visible lo invisible, es lo que está diciendo. Tiene mucho que ver todo lo que Pablo habla en todas sus cartas. A los de Corinto vimos que Pablo les dijo en su segunda carta, capítulo 5, que nosotros andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. Y cuando habla de por fe y no por vista es también con respecto a estas cosas eternas que nos han sido otorgadas en Cristo Jesús. Lo que Pablo está aquí diciendo podría ser, habrá un momento en que usted y yo, los que hemos creído, ya en la presencia de Dios, estaremos andando por vista, porque allá vamos a estar viendo lo que antes creímos, y no por fe, porque la fe no se va a necesitar ya en esa instancia. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, viene el Señor, se manifiesta, vendrá acompañado por ángeles, ya lo tenemos muy claro, como lo vemos en Apocalipsis también. Mira cómo va teniendo, como decía María Nelfia ahora, no sé muy bien el versículo y el capítulo, pero sé que por ahí anda todo eso. Todo va teniendo sentido. Y además también dice el cómo, dice que vendrá en llama de fuego, no pues en el animalito, sino que la cosa será refulgente, brillante, majestuosa, de pleno amor para quienes van a recibir reposo, pero de mucha severidad para quienes van a recibir castigo. Ambas cosas son el justo juicio y la verdad de Dios. A los de Tesalónica les recuerda, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Cuando habla, Dios jamás se ocultó. Pablo le dice a uno de estos reyes en Hechos, lo que el Señor Jesús hizo no lo hizo en ningún rincón, lo hizo a la vista de todos. Así los anales de la historia humana que no ha nacido de nuevo dedican todos sus libros y pergaminos a cosas que son gestas del hombre, logros, imperios, etcétera,
e inclusive intencionalmente borran de sus páginas el hecho histórico del la primera visita del Señor Jesús a esta tierra. Dios no tuvo ningún problema y desde su imprenta dejó un testimonio de 66 libros, como dice Guillermo, dándonos cuenta con pelos y señales de lo que Dios ha hecho en la humanidad y para la humanidad y con la humanidad. Entonces, aquel día nadie podrá decir, no. Cada generación ha tenido testimonio para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El mensaje de Dios es claro, Él quiere que toda la humanidad se salve. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo que Dios quiere recordarnos, y esto en la medida en que uno más se mete más ve, es que Él no vino a reconciliar solamente a los que creyeron, sino a toda la humanidad. Otra cosa es que el humano diga no quiero, pero toda la humanidad tendrá que dar cuenta por no haber aceptado o haber aceptado el benevolente mensaje de Dios en Cristo Jesús, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, rechazaron la gracia que había depositado en Cristo Jesús. Esta gente tiene esa característica, no lo conocieron al rechazarlo, y otra es que ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo involucra a toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, porque hay gentiles que han rechazado el mensaje de Dios y hay judíos que han rechazado el mensaje de Dios. Hay gentiles que han aceptado el mensaje de Dios, nosotros somos muestra, y hay judíos que han aceptado el mensaje de Dios. Claro es que los 12 apóstoles eran judíos. Pablo, todos los que escriben el Nuevo Testamento son personas judías. Entonces, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tanto judíos como gentiles. ¿Qué va a pasar con estas personas? Y yo creo que aquí es donde viene la situación del ágape y la comprensión. Tú y yo, por gracia, somos salvos. Por gracia nacimos de nuevo. Por gracia estamos renovando el entendimiento. Por gracia salimos del embolate de las añadiduras. Por gracia vamos de gloria en gloria mirándonos como en un espejo en la faz del Señor Jesucristo, en el pacto de la gracia, saliéndonos del imán tan atractivo que es andar juzgando a los demás en Moisés. Entonces, por gracia, el ágape de Dios se nos revela y entonces uno puede ver a la otra persona que no ha conocido de Cristo Jesús, es más, se niega a conocer de Cristo Jesús, y lo que menos de nosotros debe salir es juicio y pararnos encima del que ya está caído y que ya lo sabemos caído para la eternidad. Terrible si llegamos a pensar como, se lo merece. No. Estas personas, tanto judíos como gentiles, que no crean, van a sufrir la pena de eterna perdición. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la vida eterna, que crean en el Padre que me envió y a su Hijo Jesucristo. La vida eterna. Pero hay personas que tendrán eterna perdición por no haber aceptado el mensaje. Aquí esto me saca totalmente de mi comodidad de oficina, de estar mirando el mundo a través de la ventana, desde mi posición de creyente nacido de nuevo, sino, wow, todas estas personas están yendo rumbo a esta perdición. Por lo tanto, mi única respuesta a eso debe ser seguir relacionándome en ágape con ellos, porque al fin y al cabo, digámoslo así, mi problema ya está solucionado. Pero el del familiar no, pero el del amigo no, pero el del enemigo no, pero el del conocido no, el del tampoco. Entonces, estas personas sufrirán pena de eterna perdición. Y así como nosotros vamos a tener vida eterna, ¿en qué otras palabras podríamos colocar eterna? Sin fin. Estas personas van a tener perdición sin fin. Y esta perdición sin fin, además de ser dolorosa, será el ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Contrario a nuestro haber, por haberlo recibido, perdóname la redundancia, con gozo y por perseverar en ello, esta gente no. Eso debe causarme inmenso dolor, porque de tal manera amó Dios, de tal manera agapó, que Dios dijo, los voy a amar primero, así ellos no me amen. A eso se refiere, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Vuelve a hacer referencia al día. Esto les pido que estemos muy atentos, extremadamente atentos a esta situación, porque lo que nos va a disparar el Espíritu Santo a través del capítulo 2 son cosas que tienen que ver con la madurez de la humanidad en sí y con su final. Entonces Pablo no quiere que estemos tan descuidados en el día a día por vivir pendientes de lo que va a ocurrir en el futuro, pero tampoco que por estar pendientes del día a día descuidemos la realidad que tenemos por llegarnos de parte de Dios en el futuro del tiempo y el espacio. ¿Cuándo vuelve a hablar? Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Miren que este versículo en esta parte A nos muestra un Señor Jesús que es el centro de todo. Aquí no son nuestros logros ni qué bueno. Dice, cuando venga en aquel día, ¿para qué va a venir el Señor? Sí, va a juzgar vivos y muertos, va a dar tribulación a los que no creyeron, va a dar reposo a los que sí creyeron, pero el asunto es lo que mueve el corazón de Dios y es haber hecho el centro de todo al Señor Jesús. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, santos apartados para aquellos que por haber creído le pertenecen. Entonces es algo de doble vía. Él va a ser glorificado porque por fin lo vamos a ver como realmente es, pero también por fin nosotros nos vamos a mirar como Él realmente nos miró. Usted y yo tenemos la fortuna de sabernos ya hijos e hijas, pero solo en el momento de estar en su presencia nos vamos a dar cuenta de la dimensión de eso. Pero el centro va a ser Él, porque recuerden que el Señor Jesús, el Cristo es el unigénito del Padre. Jesucristo, ya como tal, es el primogénito de la humanidad, pero de la nueva humanidad hecha en Cristo Jesús, porque recuerden que fue el pan que bajó del cielo. Entonces, para Dios solo hay un unigénito, el Señor Jesús, ¿correcto? Pero también, como le dio más hijos e hijas al venir Él, entonces tiene muchos más hijos e hijas, entonces de entre todos nosotros, Él es el primogénito, como humano. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por tener la naturaleza de Él, cuando nos vean a uno de nosotros van a saber la naturaleza de Cristo Jesús en nosotros. A eso se refiere. Jesús como el centro de todo, contemplado por todas sus criaturas. En esto de leer Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que cuando se encuentra quien es digno de abrir los rollos aquellos, empieza a surgir un cántico de todas las criaturas que hay en el mar, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. O sea, desde animales hasta seres humanos, la misma creación. Todo lo que respire va a alabar al Señor, como dice el Salmo 150. ¿Por qué? Porque ante tal contemplación uno solo puede quedar como ¡ah! Y después de ese otro ¡ah! Y por la eternidad. Por cuanto, abre este paréntesis el apóstol, nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vuelvo al punto. Usted y yo estamos acá leyendo la carta. Seguramente tenemos tribulaciones, tenemos persecuciones, hay situaciones difíciles. Pero los hermanos de Tesalónica estaban pasando por una difícil. Pablo está animando a esos creyentes decaídos por lo intenso de la persecución. La persecución era intensa, no era que le había dejado de hablar un compañerito en el colegio, no, había cosas difíciles pasando en sus vidas. Pablo, que había estado viviendo con ellos, sabía a qué se refería. Nosotros no tenemos toda la ventana abierta, pero Pablo sí estuvo allá adentro. El asunto acá no es que Pablo, cuando dice ustedes aceptaron nuestro testimonio, no fue el fruto de una charla como la que tú y yo estamos teniendo acá. Es que en medio de las circunstancias difíciles de la vida de esa gente, ¡wow!, se pudieron asir de la cuerda salvadora de Cristo Jesús. En vista de todas esas persecuciones, mejor dicho, en medio de todas las persecuciones, dieron el paso de creer. Y dentro de esas persecuciones se adentraron en el saber. No solamente se dieron cuenta de que podían ser librados de esas cosas y seguir en Cristo Jesús, sino que podían no ser librados de esas cosas y seguirían en Cristo Jesús. A eso se refiere el ánimo. Pablo no les estaba dando ánimo hasta el siguiente arriendo, no, les estaba hablando de un ánimo a la eternidad.
No les estaba hablando de hasta la siguiente enfermedad y se sanan. Les estaba hablando de la completa revelación del testimonio de Dios. A ese nivel llegó Pablo con los de Tesalónica. Con ellos le sacó cápula la cosa. Entonces Pablo vuelve a la gratitud con Dios. Porque en todo esto, con tanta revelación y con tanta aproximación, uno puede... yo recuerdo que a uno le decían que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, en medio de esa festividad, de que la gente sacó ramos y gritaba Hosana al Hijo de David, podemos correr el peligro del burrito. Que el burrito sobre el cual iba el Señor Jesús empezó a pensar, ay, como soy de bien recibido, ¿cierto? Y no era por el burro, sino por lo que iba encima del burro. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Pablo siempre tiene en cuenta eso. Puede que tenga luz, pero yo no soy la luz. La misma claridad que tuvo Juan el Bautista cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Y le dije, no, yo no soy el Cristo. ¿Y eres tú algo? Entonces, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Entonces, esa ayuda sobrenatural, no se le olvide, por favor. Si realmente nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, Dios no es nuestro último recurso, es nuestro único recurso. Hay siempre esa relación con Dios en todo, porque antes, ante una circunstancia difícil, siempre pensamos en la tía rica, en el abuelo, en la rosca, en no sé qué, en el colegio. No, qué pena. No, casi que nosotros no teníamos ni que hablar con nadie, solo postrándonos con la certeza real de que Dios existe y que me escucha, depositar en Él todo. La ayuda sobrenatural es indispensable. Nuestras fuerzas son inoperantes. Pablo nos recuerda acá, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, es que la oración intercesora es clave. No solo basta con hablarle a los peces del Evangelio, estamos hablando de pescar personas para el reino, hay que orar por esos peces, hablar con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo diariamente de tus peces, porque Él es el único que puede abrir la puerta a esos corazones. Es que no reciben el mensaje. No, es que no se trata de eso. Pues de eso tírele una Biblia en la cabeza y salga corriendo. Estamos hablando de que también hay una relación intercesora con Dios en pro de esas personas. Y tarde o temprano el Señor va abriendo los corazones. Cuando usted menos piensa, el mensaje está dentro. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. La clave acá no es orar. La clave no es por vosotros. La clave realmente aquí está es en siempre. Es que hubo un tiempo en que yo ya dejé de orar por mi hijo porque es que eso se volvió muy... Siempre. Es que esos compañeros... Siempre. Es que mi familia... Siempre. Por vosotros. En el momento de entregar el Evangelio y en el momento del crecimiento del mensaje. Ahora, ¿para qué oraba Pablo? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Saber que el que nos llamó fue Dios y que el único que puede lograr que la gente entre es Dios y que el único que puede lograr que la gente crezca es Dios. Por eso cuando habla del llamado o dignos de su llamamiento, es que además de haber recibido el mensaje, nos consagramos completamente a Él. Porque en la medida en que yo persevere, cuando habla de para que Dios, nuestro Dios, os tenga por dignos de llamamiento, Pablo no quiere que los creyentes de Tesalónica se pierdan nada de lo que hay en Cristo Jesús. O sea, Él no quiere solamente que entremos hasta el 10%, hasta el 100%. Pablo no quiere dejar nada en la olla, quiere dejar solo el raspado, pero también quiere que ellos lo tengan. Si Dios me lo entregó todo, ¿yo por qué me voy a conformar con menos? Si Dios me lo entregó todo en Cristo Jesús, ¿yo por qué me voy a adentrar solo hasta el 50% en aras de porque vivo muy ocupado en las cosas de aquí? Realmente, ahí sí como el Papa Noel. No hay forma de comparar eso. No hay forma de comparar cualquier devoción a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona si realmente la cosa me alcanzó como es. Entonces, ¿cómo así? Que Pablo quiere que los creyentes sean
conscientes del llamamiento que han tenido en Cristo Jesús. Bueno, también para que ese llamamiento cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Realmente lo que Dios ha hecho es unirnos a su propósito como creyentes, y nosotros como creyentes debemos disponernos a que el Espíritu Santo desarrolle su plan perfecto a través del desarrollo de la nueva naturaleza que hemos tenido, lo que hemos llamado renovar nuestra mente. No es una cosa mental, es vivir realmente esta nueva vida. Yo no tengo que esperar a que la tumba llegue o que el Señor regrese, sino que lo puedo vivir. Voy a correr y a desarrollarme en el fruto del Espíritu Santo. Como ejemplos, la bondad y la fe que Pablo está refiriéndose ahí, entre tantos dones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, pero recordando que solo el poder de Dios puede activarnos en eso. Y vuelvo al punto, ¿para qué? Para tener una gran mansión, para que en la esquina de la Nueva Jerusalén yo pueda poner mi apellido. Jamás. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Esto es lo sublime. ¿Saben por qué el asunto no es atractivo para el que no ha nacido de nuevo? Y para el que nacido de nuevo no ha renovado su mente. Porque cuando uno cae bien en cuenta, aquí no hay nada para uno. Todo es para Él. Así seamos nosotros. Y uno anda en ese egoísmo queriendo, en últimas, yo necesito solucionar mi pedacito. No, lo sublime de esto es que el Señor sea glorificado en cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y cuando habla para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea, es porque Él quiere que el nombre de Él sea el que brille en cada uno de nosotros. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. En la medida en que Jesús sea glorificado por todo lo que hago, yo estoy plegado a todo lo que Él tiene. Pero miren si no, miren a dónde llega el egoísmo de uno. Jesús, el Señor, es el heredero del Padre. Me hizo hijo y me hizo hija. Por lo tanto, ¿soy qué? Coheredero de todo lo de Él. Evidentemente, si Él me ha hecho coheredero de todo lo de Él, Él es heredero y coheredero de todo lo mío. Esa es la correspondencia que hay. No hay egoísmo ahí. En ese hay una santidad ipso facto inmediata cuando creo en Cristo Jesús. Claro, recibo su naturaleza. Pero ese proceso de santificación es el desarrollo de lo que creo en la vida que ahora vivo. Es una completa renuncia y entrega, pero no para perder, sino para ganar. Entre más retengo, más pierdo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir en este caminar. Entonces, indudablemente, esta cosa es de dos vías. Él es glorificado en nosotros, pero nosotros también somos glorificados en Él. Y por eso termina la carta diciendo, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nuevamente, la fuente de todo esto es Dios, el recurso de todo esto es Dios, y todos los fines son para Dios, evidentemente en la persona del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol, con estos 12 versículos de la segunda carta, ya nos deja como toda la base para lo que en el capítulo 2 y 3, en el 2 nos va a mostrar acerca de estos eventos futuros para la humanidad, pero también en el capítulo 3 nos muestra los responsables que somos de vivir el día a día en esa revelación, viviendo y esperando en últimas. Eso es lo que Él quiere. Bueno, Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra, gracias por todos y cada uno. Te bendecimos, Señor, porque tú has puesto en nosotros la gratitud. Gracias a que la persona del Espíritu Santo, al ser las arras con las cuales has sellado este pacto nuevo en la sangre de Cristo Jesús, es, mejor dicho, Señor, ¿cuáles arras? Tú nos adelantaste el 100%, en todo, en Cristo, en el Espíritu Santo y en ti como Padre. Por lo tanto, nosotros, Señor, no tenemos derecho a retener nada para nosotros, todo es tuyo. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.